El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. No se diga más, una nueva edición de Flash Black, cuarta temporada. Hoy estamos aquí. Mi nombre es Sergio Albite y le doy la bienvenida a mi colega y amigo George Medina. Estaremos hablando de un ícono del rock latinoamericano, pero no voy a decir más para darte la palabra, amigo. Y además le des la entrada a nuestro invitado de hoy que ya ha estado aquí en Flash Black. Mi hermano, pues sí, un gusto volver a recibir a nuestro primer invitado, Nacho Quirarte. ¿Cómo estás? Hombre, caray, el gusto es mío, Serge, George, muchísimas gracias, me siento ya en casa y muy a gusto aquí con ustedes. No, y primero que repite, aparte, entonces, pues segundo artista argentino que vamos a tomar en todas nuestras temporadas, y tú primero nos ayudaste con Paul McCartney, y ahora vienes para que nos podamos adentrar en Charly García, que nos va a servir muchísimo porque también manejas muchos de sus ángulos. Sí, no, desde chavo ya tiene unos añitos que voy en ese camino de escucharlo, conocerlo y nunca termino. Hoy mismo, ¿no? Estábamos leyendo nuevas cosas y, en fin, ya verán que es un programa lleno de anécdotas y curiosidades. Sí, pues Charly García, alguien que llegó tardíamente, digamos, aquí a México. Y yo en lo personal lo conocí ya hacia finales de los 90, o sea, ya cuando digamos que su carrera iba como en picada, por decirlo de alguna manera. Sí. Digamos que sus mejores años estuvieron ahí entre los 80. 70s, 80s. Ándale. Y pues yo me consideraba un ignorante, porque yo creí que era así como un músico medio de trova, así, realmente. Lo conocí con el Unplugged que hizo. Y con el No voy en tren. Ah, claro. Voy en avión. Y con la canción de No voy en tren, que es como de Rocco en tu idioma, que salió a finales de los 80, aquí en México, que se hizo famoso, y junto con Miguel Ríos, Miguel Mateos, pero desconocía totalmente a Charly García en esa época, y ahora que ya lo pude investigar más, conocer más su música, era un verdadero rockstar, güey, un músico que realmente era dueño del caos en cuanto a la música y fuera de ella. Sí, desafortunadamente creo que lo que dices es bien, o sea, nosotros nos suena Charly García y es un nombre que te suena, ¿no? De entrada, pero lo asocias a eso con Miguel Ríos, como con Miguel Mateos, como que no estamos bien informados. Con Vilma Palma de vampiro, ¿no? Qué horror, güey. Sí pasa. Y creo que es justo subrayar también que para nuestro público argentino, que cada vez es un poquito más, pues bueno, ténganos un poco de paciencia, confianza, porque sabemos que allá estudian muy bien a sus artistas, tienen biografías y literatura muy desarrollada. En cualquier cafetería está toda la discografía de sus principales figuras del rock. Y tristemente sí, pues como bien comenta Serge, aquí en México nos llegó como a salpicadas, pero con el tiempo hemos logrado reivindicarlo y ver su verdadero valor como un prodigio, ¿no?, de la música. Y creo que por eso es un buen momento para irnos a su infancia, en donde ya la gente empieza a asombrarse de la facilidad que tiene simplemente de oído, con un pianito de juguete que le dan a este hombre que pues de nombre de pila lleva Carlos Alberto García Moreno. Nacido en un núcleo familiar pues acomodado, eso también llama la atención. Y es el primogénito de 4 hermanos, entonces también pues la atención ya la demandaba desde ahí, ¿no? Como el primer hijo siempre lo hace. Sí, alguien que, como bien dices, le regalan un pianito de juguete, empieza como, dizque ahí a ver qué onda, y ¡pum!, que empieza a suceder la magia. Sus papás eran productores de radio, entonces estaban muy vinculados con la música ya en general, conocían a muchos artistas mismos que son los que empiezan a invitar a su casa con su hijo ahí, ya el pequeño Charly García, y es cuando ahí pues empieza a descubrir cosas, ¿no? Empieza a corregir incluso a los propios músicos, claro, que invitan ahí mismo. Y hay una anécdota muy interesante de un guitarrista, ¿no?, sobre una desafinación. Sí, bueno, su papá, hay que decirlo, era físico, matemático, pero sí llega un punto que siendo la mamá primero, pues la ama, ¿cómo se dice? La ama del hogar o... Ama de casa. Dedicándose primero como ama de casa, después sí se involucran en estas labores que bien decía Serge, de producción de radio y demás, pero sí
por estas relaciones es que se dice que Mercedes Sosa e incluso un guitarrista muy importante en Argentina, Eduardo Falú, pues se daban la vuelta ahí a las reuniones, ¿no? A las bohemias, y en una noche, bueno, no sé, yo estoy asumiendo que era noche, pero más bien Era noche en algún lado del mundo seguro. en una de esas ocasiones, interpretando la guitarra, el señor Eduardo Falú, le dice Charlie, boludo, tienes una... Ay, sí, ya como Chabelo. Tenés desafinada la quinta cuerda. Tienes desafinada la quinta cuerda. Si no me falla, es la. Exacto. Tú ya te sabías esa anécdota, Sí, ¿no? la conocía bien, es de conocida. las anécdotas famosas de Charlie, y donde él mismo admite, el músico que mencionan, el guitarrista, dice, sí, o sea, lo comprueban y sí está desafinado. Sí, primero fue así la de, ya dele su lechita al niño, la típica de, ¿qué vas a ver, chichamaco? A ver, no, pues sí es cierto, sí está desafinado. Imagínate, perdón. Sí. Imagínate qué difícil, la guitarra sabemos, o muchos sabemos que tiene 6 cuerdas, ¿no? Tú estás tocando y suenan las 6 en conjunto, y de esas 6, reconocer que una está desafinada a lo mejor no es tan difícil, pero ¿cuál? Está cañón. Y se los dice el músico, Nacho Quirarte, porque pues nosotros, digo, también Sergio es músico, pero tú tienes un oído más adecuado al piano, a la Claro. guitarra y al canto, ¿no? Y a esta facultad se le conoce como oído absoluto, Correcto. que ya es distinguir todas las notas por naturaleza, si es que lo queremos poner así, cosa que podían hacer Mozart o nuestro querido Michael Jackson, al cual le vamos a dedicar un episodio muy pronto. Oye, si yo tenía la curiosidad y te quería preguntar, ¿qué es o cómo defines, para quienes no sabemos qué onda, con el oído absoluto? Claro, sí, es un término que igual hemos escuchado por ahí, ¿no? Y muchos, como dices, pues no sabemos bien qué onda. Pues yo lo definiría como, haz de cuenta, cualquier ruido, a lo mejor el rechinido de una silla, un claxon. Generalmente los claxon tienen 2 sonidos. Estamos escuchando 2 sonidos al mismo tiempo. Ujú. Entonces, el oído absoluto te hace saber exactamente cada sonido, qué nota es. Así, rechinaste una silla, ay, fa. O gritó el bebé, mi bemol. Pero exactamente, son 12 sonidos en total, ¿no? De entre bemoles y todo esto. Ujú. Entonces, eso, te puede decir, así sea grave, agudo, lo que sea, te dice perfectamente, sonó un re, sonó un mi, ¿no? Sonó un do. Eso es el oído absoluto, que Charlie mismo, en una biografía que yo leí de Sergio Marchi, dice que a veces llega a ser medio perturbador, porque además el oído del músico suele estar muy atento a esas cosas. Entonces estás en el tráfico, estás lo que sea, y te puede llegar como a medio a volver Claro. loco, ¿no? Yo creo que en un país como México a todos nos volvería locos esa facultad de, ya llegó el del gas, a ver en qué tono está. Mira, hoy viene más bajo, viene el mi bemol. Sí, a mí me asombra muchísimo el resonador que traen todos esos que trabajan en el gas, en el Se Compra, que digo, aparte de la grabación, pues los de fierro, ¿qué onda? Y cosas así. El volumen. Pero bueno, este Charlie, pues desde que vieron que ya le pegaba todo esto, dijeron, a ver, pues llévenlo a casa de tal que tiene el piano, ¿no? Exacto. Y entonces todo lo que hacía en el piano de juguete lo podía sobreelaborar y encontraba como, pues esta lógica que no sé si decir si es matemática o qué, pero es una facultad que al parecer algunos de sus hermanos también compartían con él, ¿no? Pero desde los 12 años el güey ya se clavó en estudiar en el conservatorio, ¿no? Sí, a los 12 años fue justo ya, se graduó como profesor de piano y de solfeo. Híjole. A los 12. Y para el ego de los profesores así ha de haber sido difícil, ¿no? Exacto. Pues yo no sé, no te sé decir, pero ¿ves el chavito que está ahí en la cafetería? Ve y pregúntale. Exacto. Y bueno, y esto que dicen también que en sus conciertos cuando tocaba Chopin y otros destacados artistas de la música clásica, metía, ¿no? De repente, Chopin, y se metía creaciones propias que el público no alcanzaba a darse cuenta, pero pues, los maestros sí, hasta le regañaban a veces, ¿no? Pero mira, esa rebeldía cómo existía desde tan temprana edad, ¿no? A los 12 años. Claro. Y pues como en un documental que observábamos, era casi malabarístico a la hora de interpretar un instrumento. Entonces yo creo que siempre le encantó el asombro en la gente. Más adelante lo vamos a comentar, pero se exacerbó ya a la hora de sus escándalos, ¿no? Pero siempre yo creo que fue percibido ya como un geniecillo. Y eso fue algo que su ego en su infancia, como él mismo lo llegó a decir en sus propias palabras en varias declaraciones,
fue la etapa que vivió más feliz porque era más libre y ya después, con todas estas capas que todos nos vamos poniendo, pues fue sufriendo un poco más. Pero qué chingón que fue el rock and roll, que como una pedrada directo a la cara, y escuchando a los Beatles, Nada más. pues decide dejar la música académica, ¿no? De conservatorio, no sé si el término es correcto. Sí, totalmente. Y cuentan que en específico una canción, la de There's a Place de los Beatles, que le marcó totalmente y le hizo así una revolución en la cabeza y literal ahí marcó el fin de su vida como músico de conservatorio, ¿no? Y se dedicó al rock. Flash Black. Flash Black. Quería añadir que su hermano, uno de sus hermanos, señala que la mamá de Charlie como que no lo obligaba, sino como que lo retaba de alguna manera, o sea, en buena onda, nada de maltrato infantil, sino que le decía, a ver, pues trata de tocar así, casi que como con la nariz, ¿no? El piano. Y entonces que para él era, pues, de alguna manera un reto, pero a la vez no, porque le salía muy fácil toda esta dinámica en el instrumento, y creo que de ahí sale mucho lo que dices, George, de esta facilidad que se le da en el instrumento y al momento también de la composición. Sí, y también yo creo que la fascinación que le da de ver a los rockeros en el escenario le empieza a mover algo. Dicen que por ahí su mamá tenía unas cortinas que cortó y se hizo un chalequito, güey. Sí. Y ya empezaba como a ser más histriónico. Y bueno, por si no mencionamos la fecha de su nacimiento, pero 23 de octubre de 1951, para que no se nos olvide, el año pasado hubo un evento de sus 70 años que ahorita ahondamos más, ¿no? Pero pues ya está por cumplir 71 en octubre de este año. Sí, que es contemporáneo un poco a los Beatles, ¿no? Si acaso un par de años menos, pero no sé cuántos tenga McCartney ahorita, pero... Pues ya más 80, según yo le Ya, sacan ya, como bueno, 10 sí. años, ¿no? Sí, Sí, deben ser como 10 años los que le sacan los Beatles, y yo creo que de ahí también es la delantera que le lleva el cuarteto de Liverpool a Charly García, por lo que también es lo que le causa esta influencia notable para él al momento de convertirse en músico, que realmente es nato, ¿no? Cómo se le da toda esta onda, güey. totalmente. No, y marcar también esto que cuántas historias de músicos no apoyados por sus padres, ¿no? Ellos en cambio notaron desde el pianito de juguete, no, pues este cuate trae algo, ¿no? Ajá. Hay que conseguir un piano, ¿no? Con ese énfasis. Y sí, y luego le compran también ya su primera guitarra eléctrica, se hace su chalequito de las cortinas, ya decía que era Brian Jones de los Rolling Stones. Y los Rolling Stones. Bueno, no hablaba así, No ¿no? hablaba así Todavía. El ADN del rock está en Flash Black. ¿Cómo es que tú te refieres a esa magia que ocurrió para que creara Sui Generis, su primera agrupación? O sea, ¿cómo habrá llegado? ¿Cómo lo ves tú como gran fan? Pues mira, lo que sé y lo que he leído es que conoció, un poco como los Beatles, ¿no? Que se conocieron en la secundaria. Ajá. Se conoció con Nito Mestre, hicieron una banda que pasaron varios músicos y al final se quedó como un dueto. En donde también platicábamos hace rato, pues Charlie hizo el 80% o más de las composiciones. Realmente sí se conoce como dueto, como banda, pero Charlie, la importancia que tuvo en su Generis era determinante en las letras y en la música, sobre todo. Y teníamos también una discusión un poco polémica de pues si siempre fue una voz mediana o si sí tenía buenos alcances, ¿no? Digamos que sí era un talento, pero por su originalidad más que por su calidad vocal y por su interpretación, y tú me sacaste pues también de una falsa impresión a partir de lo que todos solemos conocer más de los 90, de que pues sí era un güey súper afinado por este mismo pues oído absoluto, ¿no? No, sí, totalmente. Yo entre más años tengo, más me doy cuenta de la gran capacidad vocal que tenía, sobre todo en los años 80, por ahí 70, 80, principios de los 80 diría que su madurez como cantante está impresionante, ¿no? En vivo además, que en vivo no engañas a nadie, ¿no? Ahí no te truquean nada, en vivo es así, ¿no? Sí, Sui Generis lo crea como en el 69, por ahí. 72 el primer disco. Sí, pero tardan, ¿no? En tener Claro. éxito, o sea, como unos 5 o 6 años. Sí. Se ve un poquito ahí tardado la onda, pero... La paciencia que todos necesitamos y de repente decimos, no, pues le pegó de una. Y pues Exacto. no. Ahora, en ese lapso, porque también leí que sí se tarda mucho en pegar, digamos, en ese lapso es cuando tiene que cumplir con el servicio militar, ¿no? Charly García.
polémico. Ajá, que lo envían ahí, a él no le gusta, como a muchos músicos de los que precisamente hemos hablado aquí en Flash Black, que los envían ahí al ejército, no les late nada, así ven cómo se tratan de zafar para regresar a la música, y él tiene una anécdota bastante curiosa para que por fin lo corran del ejército y pueda regresar a Sui Generis, ¿no? Sí, es tremendo eso, ¿no? Dicen que hacía varias cosas como para que lo corrieran, ¿no? O sea, como cuando uno ya es harto de su chamba de Godín y "Puta, ya voy a llegar tarde". Y que corría el rumor al principio para ver si pegaba, que todos dijeran que tenía un soplo en el corazón. Ajá. Le decía a su familia. Exacto. Y luego ahora sí, Pero no, aviéntate. bueno, intentó varias, hasta que la más conocida es que de repente dijo, puta, pues ¿qué hago? Saca un cadáver, yo no sé de dónde, porque lo dicen así muy fácil, pero bueno, había cadáveres. Saca un cadáver, lo pone en una silla de ruedas, Ajá. y lo saca a dar el sol, ¿no? Y cuando lo encuentran, así como que él dice, pues lo vi muy pálido. Bueno, todavía no hablaba así tampoco. No importa, nuestras mentes sí. Y de ahí es que ya dijeron, no, pues este cuate sí. Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y le diagnostican, que tú te lo aprendiste bien, mi search, personalidad, ¿cómo era? Maníaco depresivo con personalidad Esquizoide. Exacto. Sí, que a mí me sacó de onda, dije, no manches, que está cañón que te diagnostiquen eso así de jalón, güey. Exacto. Pero creo eso que lo salva. exacto, y eso lo salva, pero creo que a la vez eso se manifiesta ya en las décadas que vienen después. Pues sí, puede ser que muy errados no estaban, pero eso sí fue como a la mitad de que ya estaba en Sui Generis, ya creo que ya había salido el disco de Vida y de Confesiones de Invierno. Entonces ya de ahí logra la baja militar, como en su caso Jimi Hendrix, como contamos en su episodio también, logró zafarse, regresa a la banda Sui Generis y de ahí que pasa más o menos mi search. Pues ya retoma Sui Generis y es cuando ya empieza a explotar la banda. Empiezan a hacer conciertos ya masivos, hacen uno muy bueno que es muy recordado en el Luna Park de Argentina, que todavía es un estadio que hasta la fecha continúa para grandes presentaciones de músicos nacionales e internacionales, que en esa época todavía no era muy usado para conciertos de rock, era una arena de box, por ejemplo, y entonces a partir de ahí es cuando Sui Generis empieza todavía ya a generar más expectativas entre la gente, güey. Y obviamente a ganar más fanáticos, más seguidores, güey. Y de hecho este concierto que comentas, que lleva por título Adiós Sui Generis, que por cierto hay 3 discos que guardan ese momento, ¿no? Que se pueden conseguir hoy en día. Y hay un concierto que se grabó en film, o cómo se dice, ¿no? Como para cine, ¿no? Sí. Muy, muy recomendable también. Bueno, ese concierto es considerado hoy en Argentina uno de los más importantes en la historia del rock de todos los tiempos. Es como el adiós de Soda Stereo, que tiene el último concierto. Ajá. Sí, el de Es lo River. mismo. Ellos también dijeron, estaban ya hartos de las críticas, como de los fans que pedían las mismas canciones. Hay que también decir que Sui Generis tuvo una evolución. Escuchas tú el primer disco, Vida, y después escuchas Instituciones, pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Qué cambio de sonido, de carácter de las rolas, o sea, tuvo una evolución. Bandas que se tardan 10 o 20 años en evolucionar, ellos en 6 ya se escuchaban muy distintos. Y los fans del principio, pues no entendían muy bien el Sui Generis moderno, digamos, ¿no? Sí, yo tengo esta laguna de si al principio sonaba muy folclore también por todas estas influencias que tenía de lo que ya mencionábamos de Mercedes Sosa y demás. Y esta mutación quizá también hay que asociarla, por supuesto, a la dictadura militar que ya estaba en Argentina en su auge para principios de los 80, entre los 70 y principios de los 80, y pues ahí había muchísimas más cosas que decir, ¿no? Sí, Charly García, digamos que en esa época con Sui Generis se convierte como en un genio poético con crítica social que poco a poco se va manifestando y que es muy maquillada, ¿no? Con obras épicas musicales, pero que justamente con esta cuestión de la dictadura que comentas, George, en Argentina, se va manifestando más y más hasta dar pie a futuros proyectos, pero no sin antes ya terminar con Sui Generis, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo es que acaba esta banda, güey? Justo ahí, en el marco de ese concierto, es un concierto que ellos deciden hacer para despedirse ya como banda. Hacen 2 noches, es chistoso, hacen 2 noches, 2 conciertos el mismo día.
Entonces, de hecho, en las grabaciones puedes escuchar como Charlie les dice, bueno, amigos, muchas gracias, todo increíble, pero les voy a pedir que se vayan porque pues, hay un chingo de gente aquí esperando y se va a volver a hacer el concierto. Y pues ahí fue que se termina la banda y después, bueno, lo que sigue. Qué loco, güey. Bueno, ahí tuvo a su único hijo llamado Miguel, al cual tuvo con María Rosa Llorio, y ella estaría más adelante pues inmiscuida en un escándalo ahí estilo George Harrison, Eric Clapton, porque cuando se separa ya de Sui Generis y ya está cada uno en su rollo, pues ella empieza a andar con Nito Mestre. Entonces es algo, pues, bueno, un poco raro para todo el mundo, e incluso ella ha declarado que fue una locura en su momento, pero pues Sí, ya ves. un lío de faldas entre dos amigos muy importantes que es increíble cómo, bueno, no sé si decir increíble, pero a la fecha, hoy, Nito Mestre y Charlie son de los mejores amigos, o sea, tienen una amistad muy fuerte, ¿no? Hicieron una reunión, ¿no? Precisamente de Sui Generis, me comentabas en el año 2000 En el 2000, aproximadamente. exactamente, Y hacen ya con un unos... Charlie pasado por todas las drogas por haber, habidas y por haber. Lo que Sí. quedaba del Charlie. Sí, ya un sonido totalmente distinto, o sea, mucha gente lo Yo creo que por eso bloqueó, pues que su bloqueó cuate, Face. bloqueó que su cuate le había bajado a la morra, güey. Exacto. Bueno, realmente no se la bajó, ¿no? Es que ya cómo opinar de algo es pura especulación, Ajá, sí, de algo de sí, ese sí. calibre, Ya ¿no? habían cortado, pues. Pero por ahí dicen, fue un proyecto que destruyó para seguir creando, ¿no? Seguir encontrando Totalmente. su alma creadora, y ahí llega a dos proyectos que están ahí medio volando, que cualquier fan sabría, sobre todo en Argentina, pero esta cosa que se llamaba Por Sui Gieco y luego La Máquina de Hacer Pájaros. Nacho, qué bueno que contamos contigo. Acláranos Sí. qué pasó ahí Qué raro nombre, ¿no? Por su hijieco, dirá alguien que no conoce qué onda, ¿no? Sí, ahora... ¿Por su dónde? ¿Por su qué? ¿Con quién? Sí, Por su hijieco fue una banda que hizo... Por Sui es de Sui Generis, en referencia a Sui Generis, porque estaba Nito Mestre en la banda. Digamos, continuó con Nito Mestre, pero en otra banda, que tenía a Raúl Porchetto, a María Rosa Llorio, a León Gieco, por eso el Gieco de Por su hijieco. Y debo decir, la verdad, que es un disco altamente folk, muy recomendable también. O sea, es un disco bastante en una tenue bajo, medio, no es muy elevado, ¿no? No es muy enérgico, pero es muy, muy lindo. Y la participación de Charlie como cantante es mínima. Realmente canta más ¿sí? León Gieco, canta más Nito Mestre, María Rosa Llore también canta en una canción. Entonces, él más como compositor, instrumentista. Bien, un disco que sí, pasó muy desapercibido, mucha gente no tiene acceso a eso, a ese disco, no lo conocen. Y después ya como mencionabas, viene La Máquina de Hacer Pájaros, que es una banda ya de progre, con otros músicos como Basterrica, como un guitarrista súper joven. Y esta banda ya se despega, es un Charlie que yo creo que nunca habíamos visto como eso, ¿no? Tan músico progresivo, pesado, muy bueno. La Máquina de Hacer Pájaros. Híjole, es que hay tanto que decir, pero Sí, creo que no estamos dando Sí. pasos firmes y adelantando de forma importante. Ahora, hay que decirlo, desde ahí ya empieza con su imagen del bigotín bicolor, porque pues esa anécdota hay que contarla, ¿no? Sí, que mucha gente piensa que es justamente una imagen que él busca y hay que decir que no recuerdo el año, pero él tenía unos 4 o 5 años que sus papás hacen un viaje a Europa y lo dejan encargado con algún familiar y él resiente mucho este viaje y ahí desarrolla la enfermedad esta que se conoce como vitiligo, que le hace pues perder color en gran parte de la piel y como toca el bigote, pues esa parte del bigote pues se vuelve incoloro. Sí, se blanquea como si fuera un lunar de pelo, que a veces Exacto. pasa eso mismo. Y a lo largo de la piel que envuelve todos nuestros cuerpos, pues ya hay estos cambios de tonalidad en la tez, ¿no? Como le pasó a Michael Jackson también. Exacto. Sí, yo ignorantemente, cuando no sabía qué onda con Charly García, pensaba que sí se lo pintaba, güey. Sí dije, ay, Todos. rockstareándole, güey. Y es que ya cuando está en su rollo de estrella de rock, que vamos a ahondar más ahorita, pues también con su actitud daba a pensar eso, de este güey se toma el tiempo para o decolorarse el bigote o pintarse la otra mitad, ¿no? Fuera lo que fuera, pero es algo que marca su personalidad y que ya empieza a ser siempre fue el pelito largo, pero ya los lentes y solamente el bigote bicolor. El bicolor. ¿Y cómo
¿Cómo pasamos a Serú Girán, su siguiente gran proyecto y que también está en el altar de la mayoría de los argentinos? Sí, justamente después de estas dos LPs que sacó La Máquina de Hacer Pájaros, que los recomiendo muchísimo para la gente que nos está escuchando. Después viene un viaje que hace Charly García a Brasil. Se jala a David Lebón, que es el mítico guitarrista y sobre todo la voz más dulce y hermosa de Serú Girán. Entonces lo jala. Y también el bajista Pedro Aznar, otro grandísimo músico, ¿qué digo de Argentina, no? Mundial. Y por último en la batería, Óscar Moro, que lo pueden escuchar sobre todo en el disco en vivo que se llama Yo no quiero volverme tan loco. Ya van a ver qué calidad de baterista. Entonces se armó un cuarteto con Pelé, Maradona, agarró, pero... Y no, hombre, les llaman los Beatles argentinos. Y ahí más o menos, por ahí yo creo que del 78 es que empieza Serú Girán, que es justamente para mí, sí, la banda más importante de Charly García, más adorada por argentinos, que es así, rompió como con todo, ¿no? Yo creo que ahí sí Charly se fue hasta arriba, ¿no? Exacto, de ahí dicen que pasó de ser músico a un genio artístico, y también que el nombre de la banda viene a partir de esta dinámica que tenían de, en temas musicales, inventarse idiomas y palabras, y entonces había un fraseo en donde decían Serú Girán, y pues ahí suena muy bonito, pues tomemos, tómalo. Hay una canción que se llama así, que es Serú Girán, y luego meten palabras como Aitileda, Cosmigonón, palabras que inventaban, ¿no? Exacto. Que no tenían realmente un significado, ¿no? Para nadie, pero para ellos sí. Y de hecho, bueno, mencionar que Serú Girán tuvo un inicio muy difícil. La presentación de su primer disco fue rara para la gente, para el medio. Era con orquesta, eran canciones con interludios medio largos, cosas que no se habían escuchado, ¿no? Con Charly. Y la gente tardó en aceptarlo, ¿no? Fue difícil. Fíjate que yo los estuve escuchando, es progresivo setentero al máximo. Exacto. Y yo pues conocía antes de Serú Girán a Genesis, a Yes, Claro. y dije, ay, Serú Girán suena un poquito como al Close to the Edge, ¿no? De Yes. Y pues, ¿qué onda? Pues, los influenciaron seguramente, pero me di cuenta que son de la misma época. Realmente como que no hubo chance que Serú Girán se influenciara directamente por Yes, ¿no? Esta banda inglesa. No decirle copiar. Exactamente. Que por esta banda inglesa de rock progresivo, que hasta la fecha continúa, pero sí me impresionó mucho la habilidad, los pasajes complejos de cambios y todos estos interludios que hay en Serú Girán, güey, y todos dirigidos en su mayoría Sí. por Charly García. Sí, no, tremendo. Es un conjunto de talentos, o como también mencionaba Pedro Aznar, y el sonido de Pedro Aznar de su bajo fretless, que para los que no sepan, el bajo fretless tiene un sonido muy distinto a los bajos normales, porque es un bajo sin trastes, que es todas estas rayitas, ¿no? Divisiones que tiene el brazo del instrumento para que tú des una nota. No los tiene, entonces es como una trompeta, lo tienes que afinar con tu oreja, ¿no? Intuitivo. Y con práctica muchísimo. Y además hace que suene diferente, como al no tener estas piezas metálicas, entonces se desliza como un slide, haz de cuenta. Entonces, claro. es como microtonales, o sea, no hay separación de tonos y medios tonos. Entonces eso le da un sonido a Serú Girán muy peculiar. Eso y el piano, que también hablábamos hace rato, el piano que se compra Charly García, no me acuerdo en qué año, el famoso Yamaha CP70, que si algo se puede relacionar a Charly con un instrumento es con ese mítico electroacústico, además, un piano electroacústico. Ah, qué buen dato, güey. Es que esa visión, pues ahora sí que ya se queda un poco fuera del espectro que pudiéramos manejar, y es un complemento perfecto, pero Pedro Aznar también acaba un poco saboteando el camino de la banda, bueno, nesea para irse a vivir a Estados Unidos, es lo que dicen por ahí, Sí. y ahí es donde termina todo, ¿no? Se empiezan a separar y hacen un gran recital. Aquí un recital sería algo medio ñoño, ¿no? Así como festival. Va a tocar tu sobrina. Del Día de las Madres ahí en la escuela. Pero el recital en Argentina lo es todo, Nacho. Correcto. Ahora, Aznar, como bien dices, es un mega músico y justo se va a Estados Unidos porque quiere seguirse desarrollando como músico, ¿no? Se va a Berkeley, a Boston, que es una super escuela de música. Imagínate, yo siempre, luego lo pasa por mi cabeza eso, ¿no? Digo,
estar con Serú Girán en la cima de las cimas en Argentina y ser la banda más cañona y decir, dejo la banda porque me quiero seguir estudiando. O sea, fíjate las personalidades. Eso, por supuesto, destruyó a Charlie, destruyó la banda, pero pues mira dónde está Aznar ahora, ¿no? Sí, claro, y ese recital último queda en la historia. Dicen que el 26 de diciembre de 1982, o sea, uno tenía apenas unos días en este plano, pues es que ya se separan oficialmente y empieza la carrera solista de Charly García. Que nos da para 7 capítulos más, pero ya estamos hablando, sí, de los principios de los 80, justamente. 82, güey. Sí, y en esa época ya es una figura consolidada en el rock argentino. Empieza a hacer discos realmente fundacionales, ¿no? De lo que es la historia de este estilo de musical en ese país, ¿no? Sí, es correcto. Y con la música que en los 80 se marca también con bandas como The Cure, ¿no? Como ya este sonido ochentero que empieza, por ejemplo, a comprar sus cajas de ritmos, ¿no? También hay que recordar que, me parece que fue en el 82, de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Uh-huh. Que se pone la situación en Argentina muy, muy ruda. Él tiene que irse exiliado a Nueva York. Y aquí es que, pues, con Pedro Aznar, curiosamente, que Pedro Aznar hacía muchos viajes a Estados Unidos para producir, grabar y todo esto, pues juntos hacen este discazo de Clics Modernos que ya hablaremos. Uy, yo creo que ese es mi favorito. Sí, es que entre ese y el Piano Bar, a mí toda la vida los argentinos me han dicho, escuché el Piano Bar y sabrás quién es Charly García. Chistoso. Pero el Clics Modernos... No. Tiene una... Ya, yo creo que es Charly así en su pico máximo para mí. Además, ahora curioso, voy a soltar un dato, ahorita que digo, no quiero hablar de mí, pero ahorita que voy a hacer un concierto muy importante porque voy a presentar mi disco que saqué hace un par de años. Venga. Pues claro, como tributo voy a tocar una canción de Charly. Escogerla fue un pedo porque realmente te pones a ver todo lo que hace Charly en sus rolas que tú la escuchas y dices, está bonita la canción. Pero ya que ves, de verdad, clávense en la textura de todas los teclados, los pads, los ambientes que crea el Charly con sus instrumentos, es impresionante. O sea, ¿y cuál escogiste? Y rítmico. Pues se llama Raros Peinados Nuevos de Piano Bar. Rolón, güey. Sí. No, todo un reto, ¿eh? Todavía tengo miedo de ver cómo sale. Pero se presta... Pero se presta la locura, ¿no? Así. Total, sí, ¿no? Ahora soy un enfermero. Que no sé si has visto los videos, George, Serge, que está el cuate vestido de enfermero, de repente saca catsup, se le echa en la cara. Sí. Charly siempre con esta necesidad un poco de, no sé si de ser observado, de ser diferente, de ser rebelde. De incomodar. De incomodar, exacto. Uh-huh. Y como tú dijiste hace rato, tras bambalinas, de que en cierta manera su personaje se lo come, ¿no? O sea, como que... Sí, ahorita justo vamos a entrar a ese frenesí de cómo empieza a enloquecerse él, pero ¿quieres complementar con algo más? Claro que sí, el de Clics Modernos, comentar que además es considerado por la Rolling Stone de Argentina como el mejor disco de todos los tiempos del rock argentino, por encima de Soda Stereo, ya bandas más recientes como Babasónicos, también Spinetta, Fito Páez, todo esto. Y bueno, que fue producido por Joe Blaney, a quien precisamente conoce en Nueva York, en este viaje que mencionas, quien se vuelve pues un aliado de él ya en todos sus discos hasta principios de los 90, ¿no? Sí. Y que precisamente otros músicos de Argentina muy relacionados con Charly García como Andrés Calamaro y Fito Páez voltean a ver a Blaney así como, pues, ¿qué onda? Que también me produzca, ¿no? Exacto, sí. Y mencionar, bueno, que los productores pueden llegar a ser como el quinto Beatle de un disco. O sea, pueden ser muy, muy importantes y determinantes a la hora de decidir cualquier cosa, ¿no? Simplemente quita esta guitarra, alarga tu canción, quita esta frase, ¿no? Habría que ver qué tanta mano tuvo ahí Joe Blaney. Sí, Joe Blaney, hay que decirlo, era sonidista e ingeniero de audio de The Clash, de los Ramones en algún punto, y también colaboró con Prince. Entonces, pues así como que viniera del Kindergarten, pues no, tampoco. Pero el Clics Modernos se le conoce como el segundo disco oficial de solista, pero el primero, que es este Pubis Angelical, Slash, yendo de la cama al living, ¿tú qué podrías agregar de eso, Nacho? Porque es difícil concebirlo. Es un poco como los que conozcan a los discos de los Beatles, como el Yellow Submarine. Porque es un disco que pues, realmente no ponemos mucho, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque muchas canciones instrumentales y como que eso tiene ese disco, que al principio no sé cuántas serán, unas 10 canciones,
que es como un soundtrack de película, y después ya viene el Slash, empieza el Yendo de la Cama Living, que sí es un álbum que tiene canciones como No Bombardé en Buenos Aires, la misma Yendo de la Cama Living, que es de sus piezas icónicas, ¿no? Sí que es un disco importante, pero siento que no hizo tanto ruido como después Piano Bar, Clicks Modernos, ¿no? O Botas Locas antes, ¿no? Y todo eso. Sí. Oye, y pues bueno, nada más agregar que también el Clicks Modernos fue hecho en Nueva York, en el estudio de Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Ahí otra también, pues, paralelismo, ¿no? No tengo el dato de la máquina de ritmos que usó, pero si pueden ustedes clavarse en ese disco, hay muchas canciones que empiezan como si tú le dieras play a la maquinita, como... y sobre eso va construyendo el universo de la rola, que es tremendo. De hecho Clicks Modernos tiene un concepto rítmico bastante complicado. Tú que eres baterista, mi Serge, encontrarás que tiene unas cosas rítmicas bien chidas. Sí, de hecho cuando se va a Nueva York, no solo se va como exiliado, como dices, casi, que también alrededor de esa época es cuando ya se acaba la dictadura también en Argentina, regresa la democracia. Sí, junto con su canción Nos siguen pegando abajo, pareciera que ahí la termina, ¿no? Del Clicks Modernos. Y además de que se va a un universo totalmente diferente al de Argentina, porque digamos que Nueva York siempre ha sido como la ciudad cosmopolita, donde existe toda esta tirada artística, él también aprovecha para justo ir a comprar instrumentos que no puede encontrar en Argentina, y es que empieza a experimentar con toda esta tecnología que tiene a la mano, que creo que después, ya más adelante, se vuelve un poquito loco con los pianos, sintetizadores, teclados, como que tiene muchos alrededor en sus conciertos. Y me recordó mucho a John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, que se obsesionó con los tambores, tenía tantos a su alrededor que luego decían, güey, pero ni los usas, ¿no? y también creo que Charly García los tenía así a la mano en los conciertos, y creo que también servía un poquito pues para adornar, ¿no? Un poquito su fascinación por todo este instrumento. Total, tiene una gama de sonidos y de objetos que nunca se había escuchado, por lo menos en Charly García, ¿no? Es muy innovador. Pues este disco, junto con el Piano Bar, que es el que le sigue, crea realmente los cimientos del verdadero rock argentino, que pues marcaron pauta para un montón de historia y de bandas en adelante, ¿no? Y el Piano Bar, yo creo que también, híjole, si ustedes pueden comprarse el Clicks Modernos y el Piano Bar a la par en vinil, háganlo. Si los pueden escuchar en una tarde de sábado, háganlo. Y el Piano Bar, pues es curioso de la banda con la que se hace acompañar, que tienen una canción que los mexicanos hemos escuchado por muchos años, Sí. pero no sabíamos de qué banda era, y tú sí sabes. La banda Hit, que es G-I-T, ¿no? Es Ajá. chistoso ese nombre. Y es chistosa esa canción, yo nunca hubiera imaginado que era de la banda que fue base del Piano Bar, por ejemplo, ¿no? Los músicos como Pablo Guyot, Willy Turri. Esta canción de Es por amor. Es por amor. Todos seguro la han escuchado, ¿no? Que sale precisamente en Rock en tu idioma. Claro. Pero yo desconocía hasta que hoy dijiste, ¿cómo se llama esa canción? Es por amor, me parece. Sí. Desconozco. Sí, creo que sí, es por amor. Pero seguro que la han escuchado, escuchas ahí, querido auditorio de Flash Black. Seguro que reconocieron esta canción. Y de ahí tú crees que ya comienzan todas las excentricidades y este amor al escándalo que de alguna forma sabe explotar, por supuesto, pues con más fanáticos, con más prensa detrás, y explotando el concepto que ya mencionábamos antes de, olviden el rockstar, estrella de rock, yo soy estrella de rock. Entonces pues ahí empieza lo que me mencionabas ahorita, a comérselo un poco el personaje. Tarda muchos años, pero también con los abusos, las drogas y demás, pues ya, no sé, como que él en un momento de rebeldía también dice, a ver, pero yo con mis excesos no le hago daño a nadie, ustedes son una bola de imbéciles, boludos, no están haciendo nada, internense ustedes, ¿no? E incluso en algunos de sus toquines llegan ambulancia y la chingada, como para hacerle al show, ¿no? Pero pues de repente sí ya se vuelve un poco enfermizo. No, sí, lo dices bien, se tarda un poco. Yo diría más bien, es hacia finales de los 80s. No, a lo mejor más bien a mediados de los 90, que ya empieza... Así, claro, no es de un día para otro, como lo estabas diciendo, es poco a poco. Porque después vienen discos, por ejemplo, como Parte de la Religión en el 87,
Filosofía Barata en el 90, que todavía es un Charlie bastante centrado, que se le oye muy, hasta en la voz lo notas, ¿no? Ajá. Después, uno de los grandes discos para mí, el que hizo con Pedro Aznar después en el 91, Tango 4, también se los recomiendo muchísimo ese disco. ¿El Unplugged de qué año es, güey? El Unplugged es ya en los 90, 95. Todavía 95, falta. sí. Entonces yo diría que sí, a partir de inicios de los 90, en el Unplugged ya se le nota el pelo güero, ¿no? Ajá. Esta actitud como de pegarle a los periodistas, de decir soy Dios. Quizá ¿no? en el piano bar nace el concepto, ¿no? Exacto. De demoliendo hoteles y demás, soy una estrella de rock, soy un rockstar, hago lo que sea. Pero pues sí, digamos que en el fantástico de su mente, pues se lo empieza a devorar poco a poco y empieza a golpear periodistas ya en los 90. Y lo encuentran un día persiguiendo a su novia en ese momento que tenía 15 años, la chava, y pues ya. Obviamente llega al punto de cuando se avienta del 9º piso en un hotel y... También. Sí, no. Sí, que se aventa a una alberca. Ajá. De hecho, hay un documental que me compartiste que se llama Historias Verdaderas de la Televisión Argentina, donde sale esta parte que él se avienta del 9º piso, afortunadamente o desafortunadamente, pero yo creo que lo pensó a favor de él. Hay muchos periodistas en el 2º piso que están cubriendo una conferencia de prensa de un político por ahí. Entonces el político está como viendo hacia la ventana y ve pasar a Charly García. En caída libre. Sí, cae en una alberca, no le pasa nada. Y luego hay un video con su sonidista o ingeniero de sonido tal cual, que le cuenta, mira, vamos a ver el video donde me caigo desde el 9º piso. Y según Charly García, que iba planeando con las manos. Con las palmas de sus manos. Exactamente, para que según él pues livianar el golpe. Pero 9 pisos, ¿cuánto es eso? No, yo no entiendo cómo sobrevivió. Yo tampoco, ¿no? Y todavía dio una entrevista saliendo de la alberca, todos corrieron Sí. pues, por el morbo. Y todavía así, no, esto lo hago muy seguido, no hay problema, calculé el salto. Yo siento que, no sé, que sí fue una especie de medio suicidio, o sea, que no sé. A lo mejor me atrevo mucho al decir esto, pero... En este documental mencionan que antes aventó 2 objetos para ver según esto dónde caían. Pues como su papá era físico, en una de esas le sabe ahí al brinco parabólico. pero güey, ahí sí ya es que, pues que ya estás un poco, sí, ya medio maníaco. Sí. Es que también dicen que es también una época en la que él está diciendo tantas cosas en la televisión, en los conciertos, que está, digamos que, motivando algunas revueltas, que la policía lo va a buscar en esa ocasión y él es cuando decide aventarse a la alberca. Bueno, desde un 9º piso. Ah, Pero- sí. Lo pueden ver el video, está en YouTube, fíjate, Pati. Sí, para examinar si va planeando con las palmas de... Pero poco después de esos tiempos turbulentos, en donde le llaman el profesional del escándalo, porque también tenía medida a la gente, y pues un creativo rebelde total, pues sí llega un punto fuerte en que su familia decide internarlo en un psiquiátrico, cosa que no les perdona, pues no sé si hasta la fecha, pero con su mamá se peleó y rompe relación con su familia, ¿no? Hasta escribe una canción que se llama Kill My Mother, ¿no? Sí, en el disco del Aguante, que después, bueno, él ya reafirma años después, creo que fue en el Unplugged que la canta, y en alguna parte de la letra lo corrige, ¿no? Así como que, odia a mi madre. No odia a mi madre, ¿no? Así como que, Sí. como que ya se ve que pasó, ¿no? Como que ya, como dices, lo perdona y todo eso. Qué gran interpretación en el Unplugged, perdón el Uf. paréntesis, la de Los Dinosaurios, puta, Sí. una de mis canciones favoritas, que también dedicada a la dictadura muy, Uy, esa canción muy es inteligente. un himnazo en Argentina por eso. Es de los desaparecidos. Esa. Exactamente. Sí. Tendría que ser un himno aquí actualmente. Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Oye, ¿y cuál es tu opinión del disco de Say No More? O sea, ¿todavía es importante? Para mí es, sí, uno de los últimos grandes discos de Charlie, aunque sí hay que decir que es un poco conceptual, es un disco un poquito más difícil de repente, pero, sí, no con hits así de, ¿no? Pero todavía es un gran disco en mi opinión. Y bueno, hablar de esto que luego la gente no entiende qué onda con el Say No More, ¿no? Que se volvió como en su marca, en una vanguardia, una especie de declaración ahí. Sí, no. Exacto. Hasta tienes un tatuaje. Tengo un tatuaje en el brazo izquierdo
No lo pueden ver, pero... A la altura del hombro casi. Sí. El símbolo del Say No More. Sí, mi segundo tatuaje. Que aparte no faltaría el que te diga, pero está mal trazado, Sí. ¿no? Pues es así, chingada madre. Luego voy en la playa y digo, chale, se parece como la esvástica, ¿no? O sea, pero bueno. Y también traes a Sui Generis o Sui Generis, Generis en también. el otro brazo, cerca de la muñeca. Que teníamos esa duda, ¿no? Si sui generis o sui generis. Ajá. O Pero Serú bueno. Girán o Serú Girán. Exacto. Pues ahí en los comentarios. Que Pero que bueno, no falten. retomando el Say No More, pues resulta que lo saca de la película de Help de los Beatles. Que hay una escena en donde McCartney se lo dice a una mujer con la que está bailando. Simplemente le dice, no, please say no more, ¿no? Como por favor, ya no digas nada. Ajá. Y de alguna manera, no sé en qué andaba el cuate, se le penetró esa frase y lo hizo, o sea... Pues, Una marca. Una marca, sí, se le volvió un decreto y ya, incluso el disco se llama así, Say No More. Pero bueno, muchos sabemos que en sus conciertos, en todo el tiempo, en entrevistas, decía, Say No More, Say No More. O sea, se obsesionó de verdad, hasta ahí el logotipo hay, ¿no? Y así, eso fue en la película de Help. Ujú. Tan fan de los Beatles que también la de A Hard Day's Night, hay datos, ¿no? De que la vio... De que la vio 20 veces, Sí. 26 veces, algo así, sí. Gran fanático de los Beatles, ¿no? Híjoles. Y todavía sin servicio de streaming, güey. O sea, qué difícil habrá sido Imagínate. poderle así regresar, puta. Exacto. No, pues rifadísimo Charly García. También alguien que también impulsó a muchos músicos de Argentina, pero de renombre, como Andrés Calamaro, que salió de su banda. Bueno, no estrictamente de su banda, pero tocó con él. Y que a partir de que toca con Charly García como su tecladista, pues ya se empezó a hacer de un nombre. También descubre ahí a un tecladista muy chido de que dice, le cuentan de él, que toca muy bien, que es muy creativo. Y se trata de Rodolfo Páez, mejor conocido como Fito Páez. Claro. No, la importancia que tuvo, muy poco saben que Fito Páez, o sea, tuvo de maestro a Charly García, o sea, cuando era un jovencillo, lo invitó a grabar estos discos que ya mencionamos, Piano Bar. De hecho, se encuentran ahí los videos de la grabación, cómo se ve a un Fito llegando así flaquísimo en sus, no sé si 16 o cuántos años tendría, pero... de hecho, hay una canción de las más famosas, no sé si la conozcan, Cerca de la Revolución. Ujú. Es de los himnos así de Charly, en donde hay una parte aguda, yo no sabía, pero Fito, como que se ve que Charly ya no aguanta ese agudo, y entonces entra Fito, pero tú escuchas y no te das cuenta, Ujú. nada más que Ya con había atención, perdido ese alcance, digamos. yo creo que sí, o le quedaba muy, porque la voz de Fito es mucho más aguda, ¿no? Sí, hay que subrayarlo. Los excesos de el buen Charly García, pues han de haber sido de muchas variadas y distintas formas, pero sobre todo, pues la cocaína, el alcohol y el tabaco, ¿no? Sí. Le fueron acabando también el alcance vocal muchísimo. Sí, un hombre que no se ponía límites, ¿no? O sea, parecía que quería jugarle ahí al valiente siempre, ¿no? Como lo de la alberca, como las drogas, su consumo además, yo en vivo lo vi hacerlo, ¿no? Sin ningún... Casi llegaba su manager a repartirle Él en el escenario. él en el escenario, sí, sin ningún reparo, ¿no? Y o rompiendo vasos, aventando el micrófono, como siempre con una energía que no se entendía muy bien. Sí. Desbordada. Exacto. Ujú. Y ya que Serge ahorita comentaba toda la historia con Calamaro o parte de ella, pues también tuvo ahí un lío de faldas, ¿no? Que bueno, ya también si los pones así de, ¿quién se ha metido más cosas, Calamaro o Charly García? Pues no, ya ahí sí no, No acabamos. no acabamos. Estaría como bueno para un Celebrity Deathmatch, ¿no? Ah, sí, sí. De MTV de antaño, pero tú te sabes ese lío ahí medio de faldas con sus... La verdad, así con detalle, nunca me lo he sabido, no sé por qué, no me ha faltado el gusanito para buscarlo. Lo que sí sé es que era una mujer que estuvo con Calamaro, que era su pareja, Mónica. No sé, desconozco cuánto tiempo después pasó lo de Charly, pero bueno, se empezó a hacer como muy gordo el lío porque lo empezaron a manifestar en público, en entrevistas, como el odio de uno al otro. Lo empezaron a manifestar incluso en canciones, por ejemplo, la canción que abre el Alta Suciedad de Calamaro, que creo que es del 97 ese disco. Alta Suciedad habla totalmente de Charly García, y también la pueden escuchar y la pondremos en el playlist seguramente. Bueno, ya no hay playlist. Disculpa. Ahí la podremos escuchar. Bueno, esta canción habla directamente contra Charly García, ¿no? Entonces estuvieron varios años peleados sin poderse ver, odiándose públicamente. Creo que más por parte de Calamaro que al revés. Y al final, ya con la edad se perdonaron, ¿no?
o con pues, la fritez de las drogas, ¿no? Exacto. Sí, Ya no me se acuerdo. acuerdan. Sí. Pero tienen grabaciones ahí que quedan, ¿no? En el famosísimo El amor después del amor, disco más vendido en la Argentina en todos los tiempos, Oh. como el Thriller, ¿no? Pero en Argentina. Sí. En ese disco también escuchando la Rueda Mágica, es una canción donde cantan en un momento Charly García, Calamaro y Fito Páez. Wow, ¿no? Y en un momento muy bueno de los tres, ¿no? Entonces, Creo que estamos honrando como se debe todo este legado de un hombre que sigue entre nosotros, pero la verdad pues ya es lamentable lo que ahorita puede aportar. En el documental de Rompan Todo de hace un par de años, pues ya, o sea, casi era como poner así un protector de pantalla, ver a Charly opinar, porque pues ya no le da mucho, pero acabemos un poco ya por recapitular los reencuentros que tuvo con Serú Girán, con Sui Generis, y donde realmente vale madre, y también pues un concierto que tiene ahí en Argentina donde se codea con El Jefe, Ah, ¿no? claro, güey. Y con Sting. Sí, en el 88 se hace un tour por los derechos humanos, es a nivel mundial, que de hecho empieza en Wembley, en Inglaterra. Participan Sting, Bruce Springsteen, El Jefe. exacto, el jefe, The Boss, Tracy Chapman, que era un artista que en esa época estaba muy en boga. También estaba Peter Gabriel y Yusun Dur, que era el que cantaba It's not a second. Bueno, pues es una canción súper noventera de las que obviamente pues, se acuerdan pocos. Y pasan por Argentina, por Buenos Aires, y tratan de invitar a músicos que estén a la misma altura, ¿no? Que Bruce Springsteen, por decir. Y Pero obviamente de está... la escena local, digamos. Exacto. De la escena local, y en Argentina pues es Charly García y también está León Gieco. Y pues se dice que tras bambalinas pues los egos estaban a todo, y como que ahí Charly García le dice, tú podrás ser The Boss en tu país o lo que sea, pero aquí yo soy el jefe, aquí en Argentina yo soy el jefe. Y ya en el escenario cantan la canción de Get Up, Stand Up de Bob Marley. Y Qué la bonito. cantan en español, una parte. Y cuando empiezan a decir algo de derechos humanos, bueno, quieren decir la frase derechos humanos ahora, cantada, pues Charly, Traduciéndola. exactamente, Charly García les dice, no, es que no podemos decir derechos humanos ahora porque la métrica no da, güey. Hay que decir derechos humanos ya, o sea, Ujú. pero él directo, ¿no? Siempre con ese carácter. Y pues Sting le dice, ah, pues sí, ¿verdad? Sí le da la razón porque él ya había grabado en español. Muy Entonces, humilde de su parte. Sí, súper chido Sting, pero pues Charly García ahí imponiéndose a Bruce Springsteen. el jefe. El jefe, güey. Sí, Aquí sí. yo soy el jefe. Güey. Estoy tomando un che whisky como Exacto. pues bueno, da el cierre como te nazca, mi querido Nacho, en el sentido de los reencuentros y demás, y de, pues ya, ¿qué pasa en la frontera de los 2000? Ya el declive venía anunciándose desde mediados de los 90 para adelante, o qué pasó, o qué rescatamos de allá para acá. Justo yo marcaría los 50, que es cuando Charly cumple sus 50 años, ¿no? En el 2001. Yo marcaría eso como ya al principio del declive, como lo dices. Sus discos ya empiezan a ser mucho más espaciados en años, empieza a meter canciones a lo mejor repetidas, no tanto, o sea, ya se nota algo. Y además la actitud de Charly, la voz de Charly la empezamos a notar totalmente ya destrozada, ¿no? Y bueno, hay reencuentros, por ejemplo, como el de Sui Generis, que mucha gente desaprueba porque justamente encuentra un Charly ya muy acabado, muy en excesos, muy flaco, muy todo, ¿no? De repente deja de cantar en las letras o empieza otra vez la canción, muy ya perdido. Oye, pues sí, la neta ya iba para abajo. Y creo que de sus últimos grandes recuerdos ya como músico en vivo es este concierto histórico que hace en Argentina, que en una sola ocasión reúne a 300,000 personas, güey, que creo que es el único músico que ha logrado eso en ese país, y creo que pues, chance a nivel mundial, pero el único músico. Pues sí, ya ahorita, digo, muchas décadas después se podría refutar con que si Chente Fernández en el Zócalo o Paul McCartney. Ah, o- claro, ¿no? sí. Cada vez Con aparte, Roger yo no sé cómo Waters. le meten más cifras, ¿no? O sea, cada vez aumenta la misma plancha, pero no, ahora 250,000, ¿no? Pero en ese momento, pues sí fue un hito, ¿no? No, claro, un concierto 300, ¿te imaginas? Yo nunca en mi vida he visto 300,000 personas, o sea, sí, no. Son Y, como 2 estadios aztecas, Sí, no. del 86. Oye, pues ya para cerrar,
de su discografía no tan conocida, ¿qué nos recomiendas? Buenísima pregunta, George. Me quedaría con el concierto en vivo. Hay un concierto en vivo de Serú Girán que hablábamos hace rato, se llama Yo no quiero volverme tan loco. Pues es un concierto en vivo con La Tapa Roja. Ese concierto de dos discos, buenísimo para conocer a Serú Girán. Puede ser como un primer approach, ¿no? Bueno, es difícil que yo te diga. A mí me gusta mucho la discografía de Sui Generis, ¿no? La primerita, después La Máquina. Recomendaría nuevamente La Máquina de Hacer Pájaros, que es un Charlie enterísimo, y los ya mencionados Clics Modernos y Piano Bar. Después de esas épocas, a lo mejor me iría con el Tango 4, que también hace rato lo mencioné. Es un disco que hace con Pedro Aznar, que también es un Charlie que tiene la voz entera, composiciones re buenas. Algo así. No, pues sí. queda anotadísimo. Pues gracias por tu tiempo nuevamente, por No, haber sido el primero en venir y por ser el primero en repetir, como de que no. Y pues bueno, tus redes, si quieres compartirle tu música a la gente, pues para que te cheque por ahí. No, pues muchas gracias Flash Black, muchas gracias Serge, muchas gracias George. Me encanta estar acá. ¿Cómo no? Mis redes, @Nacho Quirarte. Uso sobre todo Instagram, pero en todos me encuentran así. Y pues nada, estamos ahí en contacto, ojalá que se asomen. Por ahí qué bueno que lo dices, porque hace poco, justo cuando estábamos celebrando los 70 años de García el año pasado, salió una convocatoria para hacerle una canción a Charlie. Entonces yo dije, órale. Entonces hice mi canción, se llama Tu Delirio, ahí la pueden encontrar en las plataformas, que pues tiene todo el sonido, no es que esté yo copiando, pero tiene todo el sonido que parece, ¿no? Como de Charlie. O manejando, exactamente. No, Entonces, pues muchas gracias nuevamente. Gracias, mi querido Serge. No, pues muchas gracias, mi George. Muy chido. Charlie García que hace ver a Motley Crue como unos peleles. Sí, Rifadísimo. porque se creían muy rudos y este güey en realidad sí le aplicaba a todo, ¿no? Sí, y quisiera dar crédito a un muy buen amigo, Luis Arista, que me ayudó a la investigación. Bueno, más bien él me informó, es muy conocedor de este músico y además es alguien que actualmente vive en Argentina, entonces se empapa mucho y seguido de este tipo de rock, ¿no? Qué chingón. Pues un saludo a toda la comunidad que nos escucha, esperamos que se le haya honrado como se debe. @FlashBlackPodcast para TikTok, @albuitre, @Medinaudio, y ahí la dejamos, ¿no? Como no, muchas gracias a todos y gracias Nacho. Chido, y Say No More. Say no more, exacto. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.